Mente y materia. La ley rige todo lo que existe. Una ley que no es inteligente, sino que es la inteligencia. Ralph Waldo Emerson, escritor y filósofo estadounidense. Cuando llegó el momento de ir al instituto, fue como si tiraran de mí dos fuerzas opuestas. Por un lado, me sentía segura y feliz en la escuela dominical y en casa. Me gustaba contar con la amistad de Anita y que formara parte de mi vida. Y juntas pasábamos muchas horas felices jugando con nuestros caballitos Breyer de juguete. También jugábamos con nuestras mascotas, entre las que había gatos, conejos, lagarto y hasta ratas. Las ratas llegaron a mi poder porque las necesité para un proyecto de ciencias del colegio en el que tenía que estudiar los efectos que la masificación ejerce sobre la agresividad. Para ello, tenía que ir metiendo a los animales en una jaula cada vez más pequeñas y luego contar con el número de actos agresivos que llevaban a cabo, tales como arañarse o morderse. Resultaba evidente que las ratas se iban haciendo cada vez peores a medida que su espacio vital se iba reduciendo. Muy pronto se acabó el experimento y obtuve los resultados previstos. Trasladé a las ratas a un habitáculo más espacioso y me di cuenta de que les había cogido cariño, con lo que Anita, mi hermano, y yo decidimos adoptarlas como mascotas. Eran unos animales muy limpios, blancos y negros, peluditos, con unos bigotes que se movían hacia adelante y hacia atrás, mientras masticaban encantadas verduras, frutas, sándwiches de manteca de cacahuate y mermelada. Anita y yo las llevábamos con nosotras a otras partes, incluso a la iglesia. Un día estábamos jugando con ellas en el jardín cuando algo desvió momentáneamente nuestra atención y las ratas se escaparon. Anita y yo empezamos a buscarlas por todas partes. Entonces recordé el tratamiento espiritual que mi madre me enseñó cuando perdí el monedero. Anita y yo nos cogimos solemnemente de las manos y yo repetí la frase: nada está perdido en la mente de Dios. Nos recordamos mutuamente que, aunque nosotras no pudiéramos ver a las ratas, Dios sabía dónde estaban, por tanto no era cierto que se hubiesen perdido. La paz que brinda el tratamiento espiritual a las personas es capaz de levantar la pesa capa de miedo que esconde la armonía. El texto espiritual, Un curso de milagro, afirma: los milagros son algo natural. Cuando no se producen es que algo está mal. Yo creo que ese algo que evita que los milagros se produzcan normalmente son nuestras actitudes tensas y el miedo que sentimos. Cuando afirmamos esta situación ya está curada, ahora ya lo está, el efecto tranquilizador de las palabras levanta el miedo el tiempo suficiente como para que se produzcan los milagros de forma natural. Cuando yo declaré que nuestras ratas no estaban perdidas en la mente de Dios, recibí una fuerte impresión mental. Me decía: piensa como lo haría una rata y las encontrarás. Algo me dijo que me centrara mi atención en el seto de secuoyas que bordeaba el camino de entrada a la casa. Si yo fuera una rata, me gustaría caminar protegida por ese seto de secuoyas, le dije a Anita. Recorrimos el seto unos cuantos metros y encontramos a nuestras queridas ratas agazapadas debajo de dos arbustos. La sanación espiritual resulta muy eficaz con los animales, en parte porque los pensamientos y las emociones de los seres humanos afectan a la salud física de sus mascotas. De hecho, podemos averiguar muchas cosas sobre la salud emocional de una familia analizando la salud física de sus hijos y de sus mascotas. Escuchando los testimonios de la gente y atendiendo a la práctica de sanación de mi madre, aprendí que los bebés, los niños y los animales absorben la atención que hay en sus casas como si fuesen esponjas. Cuando los matrimonios discuten frecuentemente, su hogar se llena de una tensión malsana que provoca trastornos de salud a sus hijos y a sus animales. Por suerte, tanto los niños como los animales responden también muy rápido cuando el hogar recupera la paz y el equilibrio mental. Supongo que debía de haber una cierta tensión en mi propio hogar cuando adoptamos un gatito al que pusimos de nombre Alfalfa. Parecía bastante sano, aunque se mostraba un poco más tranquilo de lo que es normal en los cachorros de gato.
Recuerdo que era tímido pero cariñoso. Entonces sucedió algo terrible. El gatito enfermó gravemente. No sé si fue que comió algo envenenado, que absorbió tensión de nuestra familia, o que su destino era el de mostrarnos el poder del amor. Solo sé que cuando Alfalfa era un gato adolescente, murió de repente. Recuerdo a mi madre sentada con las piernas cruzadas sobre el suelo del linóleo de la cocina, acunando el cuerpecito yerto y sin vida entre sus brazos. Yo lloraba con desconsuelo y le rogaba a mi madre que hiciera algo. ¡Haz que vuelva! ¡Haz que vuelva! Le dije tan alto que casi gritaba. El pobre Alfalfa ni siquiera había empezado a experimentar lo que era la vida y yo no podía soportar la idea de quedarme sin sus ronroneos y sus muestras de cariño. El joven Alfalfa ni siquiera había empezado a experimentar lo que era la vida y yo no podía soportar la idea de quedarme sin sus ronroneantes muestras de cariño. El dolor me abrumaba, pero a pesar de todo, tenían fe en que mi madre iba a ser capaz de salvarlo. No temáis, solo creed, y ella se pondrá bien, dijo Jesús a una multitud que le contemplaba mientras él le devolvía la vida a una niña. Cuando yo era pequeña, tenía este mismo tipo de fe intensa en la capacidad de mi madre para salvar a mi precioso gatito. Mi madre cerró los ojos, y su rostro se cubrió con aquella sonrisa de amor celestial que a mí me resultaba tan familiar. Pronunció algunas órdenes dirigidas al gatito, del tipo: no existe la muerte, y todo es amor. De repente, pude percibir un movimiento en el montoncito de piel. Pensé que lo estaba imaginando, aunque tenía fe plena en que las oraciones de mi madre me iban a volver Alfalfa. Yo me encontraba sentada a unos 2 metros de mi madre y de Alfalfa y me quedé boquiabierta al ver cómo mi gatito volvía a la vida. Unos momentos antes había estado yerto y sin vida, y ahora parecía ser un ser congelado por un frío helador. La expresión de mi madre era radiante, pero yo pude observar cómo sus ojos reflejaban la misma sorpresa que me embargaba a mí. Ella también parecía estupefacta. Yo creo que entró en un trance que la sacó de su conciencia normal. Incluso hoy en día, aunque es una persona lúcida y plenamente consciente, solo recuerda fragmentos de la curación de Alfalfa. Aquel milagro me enseñó la importancia de dejar a un lado nuestra propia percepción consciente del objetivo de la sanación. No podemos forzar que se produzca una sanación. Lo único que podemos hacer es aferrarnos al conocimiento de la verdad divina en nuestro corazón y en nuestra mente. Luego debemos eliminar nuestro apego al resultado y permitir que la ley del amor de Dios siga su curso natural. Los estudios sobre sanación espiritual enfatizan el hecho de que los resultados satisfactorios están relacionados con la capacidad del sanador de tener expectativas positivas sin esforzarse demasiado ni de forma deliberada en influir sobre el resultado. Uno de los principales bloqueos que impiden la curación es considerar la muerte, la enfermedad o las lesiones como problemas reales que hay que deshacer. La sanación se consigue cuando reconocemos solo lo que es real y eterno, no cuando reconocemos lo que es temporal. Investigaciones realizadas sobre la base de la física cuántica nos proporcionan evidencia de que nuestras expectativas y observaciones determinan si lo que vemos y experimentamos es salud o enfermedad. Pongamos que quieres ser un canalizador de sanación para la enfermedad de un amigo. No debes ponerte a trabajar con la premisa de que la enfermedad es un trastorno real y luego intentar erradicarla. Los intentos de sanación que se basan en la idea de enfermedad desaparece están inherentemente enraizados en la premisa equivocada de que existe un problema que requiere una solución. De este modo, estás otorgando energía y poder mental a algo que no existe, por lo que experimentarás la enfermedad como si tuviera una vida y una mente propias, y no es así. Ninguna enfermedad las tiene. Lo más importante a la hora de realizar sanaciones espirituales es recordar que los problemas no existen, que la muerte no existe, y que no existen las enfermedades ni las lesiones. No hay nada que necesite ser sanado, arreglado ni cambiado, porque todo lo que es real ya es perfecto. Cuando experimentamos estos conceptos como verdaderos de forma consciente, aunque sea solo por un instante, el amor sana nuestra mente del miedo. Entonces nuestras experiencias materiales cambian para reflejar nuestro esquema mental ya sanado.
toda la materia responde a nuestros pensamientos, no solo lo que denominamos carne y órganos vivos. Los investigadores de la Universidad de Princeton, Robert, Jan y Brenda Dunn, han estudiado el influjo de la mente sobre la materia. Para ello, sentaron a un grupo de voluntarios delante de una máquina que echaba monedas de forma aleatoria. Se les pidió que se concentraran en influir para que las monedas cayeran de una forma concreta, como por ejemplo, con la cruz para arriba. La mayoría de los voluntarios fueron capaces de influir sobre la caída de las monedas de una forma estadísticamente significativa. Más tarde, los investigadores repitieron sus hallazgos en un experimento similar en el que utilizaron una gran máquina automática de pinball, de esas que había en los billares, en las que se lanzaba una bola que iba golpeando diversos obstáculos y caía en distintos agujeros. Lo que utilizaron los investigadores contenía 9000 bolas. Para el estudio se pidió a los voluntarios que se concentraran en hacer que las bolas cayeran en los agujeros exteriores de la máquina. Como la vez anterior, los resultados fueron satisfactorios, pero los resultados de los estudios de Jane y Dunn no deberían sorprendernos. ¿Por qué no íbamos a poder controlar la materia con nuestros pensamientos? Después de todo, el mundo material en su conjunto es una imagen exterior de nuestros pensamientos y nuestras creencias mortales. Esto es algo que los trabajadores de la luz debemos recordar siempre, pues nuestras contribuciones más importantes para el planeta se realizan en el plano mental y espiritual. Si un trabajador de la luz se siente frustrado porque cree que es incapaz de contribuir al progreso del mundo mediante sus esfuerzos corporales, esos pensamientos de frustración van a impedir que se desarrollen sus habilidades de sanación. Del mismo modo, si un trabajador de la luz se preocupa en exceso por un problema mundano concreto, esta preocupación va a añadir combustible al conjunto de la conciencia del miedo que existe en el mundo. La sustancia de la que están compuestas los cuerpos no difiere de ninguna otra forma de materia. A este respecto, todos los tipos de materia responden a la oración y al pensamiento corregido. Esto lo aprendí a una edad muy temprana, un día en que mi madre y yo volvíamos a casa de comprar en la tienda de ultramarinos. De repente, nuestro Ford Pinto se paró y nos dejó tiradas en la cuneta mientras los congelados que habíamos comprado se empezaban a derretir en el asiento trasero. Mi madre intentó volver a ponerlo en marcha, pero no hubo manera. El motor no respondía. Al instante, mi madre empezó a decir en voz alta la proclamación científica del ser, declarando afirmativamente que la situación ya estaba solucionada. Yo me uní a la oración. Al cabo de unos 5 o 10 minutos, mi madre volvió a girar la llave de contacto y el motor del Pinto empezó a ronronear como si nada hubiera pasado. Y lo cierto es que nada había estado mal, excepto los pensamientos equivocados que crearon inicialmente la situación. A lo largo de mi vida adulta, he sido testigo de otras sanaciones similares de coches, ordenadores y máquinas diversas. Aunque yo me identificaba por naturaleza con las verdades y sanaciones espirituales, me resultaba complicado aplicar los conocimientos que poseía a mi propia autoimagen. El habernos mudado a otra localidad y el que me hubiera adelantado un curso habían sido unos graves contratiempos para mi autoestima. Todavía tenía que pasar por muchos años antes de que mi crecimiento espiritual consiguiera devolver la armonía a mi vida. Anita y yo empezamos nuestro segundo curso en el instituto tras pasar juntas un verano mágico. Habíamos alquilado unos caballos y dedicábamos las tardes veraniegas a participar en gincanas, competiciones de saltos e incluso carreras en algunas exhibiciones ecuestres locales. También nuestros cuerpos en plena etapa de maduración habían crecido y cambiado durante el verano. Anita se había transformado en una muchacha rubia, esbelta y espigada, a la que los chicos dedicaban toda su atención. Tuve que admitir a regañadientes y para mis adentros que le dedicaban mucha atención más que a mí. De hecho, Anita se estaba convirtiendo en una muchacha muy popular, tanto entre los chicos como entre las chicas. Yo tenía mucho miedo de perderla y de quedarme sin mi mejor amiga. Como miembro de la ciencia cristiana, yo seguía una serie de dictados relacionados con mi forma de vida que me diferenciaban de mis compañeros. La religión nos pedía que evitáramos las sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, tales como la cafeína, el alcohol y el tabaco.
puesto que interferían en la comunicación divina y podrían poner a otro Dios por delante de Dios. La ciencia cristiana nos pide que evitemos las publicaciones en los medios de comunicación y las clases en las que enseñe que la enfermedad, el malestar físico y la muerte son cosas reales. Como nuestros pensamientos conducen a la enfermedad, si evitamos los programas médicos en televisión y otras cosas parecidas, tenemos más probabilidades de permanecer físicamente sanos. La gente, las mascotas y los niños pequeños que han contraído enfermedades desconocidas para ellos, han absorbido pensamiento acerca de ellas de la conciencia conjunta de la humanidad. Por tanto, si conservamos nuestras mentes libres de teorías médicas acerca de las enfermedades, no solo nos mantendremos sanos nosotros, sino que también influiremos de forma positiva sobre el mundo en conjunto. Siempre que aparece en la televisión un anuncio o un programa sobre enfermedades, le apago o salgo de la habitación. También me digo en voz baja la proclamación científica del ser para eliminar cualquier pensamiento no saludable que pueda haber entrado en mi mente. Estoy convencida de que esa es una de las razones por las que rara vez me pongo enferma. Por ley, los colegios tienen que permitir a los miembros de Ciencia Cristiana que no asistan a clases sobre salud. Como yo no quería ser distinta de los demás chicos, al principio insistí en acudir a las clases obligatorias de salud y seguridad. El primer día de clase, el profesor estuvo hablando sobre los accidentes y nos enseñó cómo evitar lesiones en casa y en el coche. Sus palabras contradecían mi creencia de que los accidentes no existen, que no son sino el resultado de una forma equivocada de pensar. Por eso, al final de la clase, cuando el profesor nos pidió que escribiéramos una redacción definiendo lo que es un accidente, yo tuve que escribir lo que realmente creía. Un accidente es una mentira y una ilusión provocadas por las equivocaciones en nuestra forma de pensar. Por alguna razón misteriosa, el profesor no se enfadó ni creyó que mi respuesta fuera una broma de niña sabionda. Simplemente me cogió aparte y me recomendó que firmara la exención para miembros de la ciencia cristiana. Simplemente me cogió aparte y me recomendó que firmara la exención para miembros de ciencia cristiana y que me apuntara a una clase optativa. A partir de ese momento, en lugar de acudir a clases sobre salud o ciencias de la vida como el resto de los chicos del instituto, yo asistía a más clases de arte. Me encantaban aquellas clases de pintura, dibujo y caligrafía. Sin embargo, el hecho de saltarme las clases de ciencias ponía otra resquebrajadura en mi autoestima social, otro ejemplo de que era diferente de mis compañeros de clase. Mientras tanto, Anita empezó a codearse con la gente más popular del colegio. Vestían a la última moda, conducían deportivos caros y nos trataban el resto de los alumnos con indiferencia. Como los ingresos de la familia Anita eran considerablemente mayores que los de la mía, podía permitirse comprar ropa elegante. En mi familia dependíamos de los ingresos que obtenía mi padre en su negocio casero de libros y artículos sobre aeromodelismo y de la práctica sanadora de mi madre. También los valores de mis padres eran distintos de los padres de Anita. Por tanto, yo no conseguía despertar muchas simpatías cuando le decía a mi familia que quería vestir como las chicas populares del colegio. Me decían que no era práctico gastar dinero en moda, mejor invertirlo en estilos clásicos más duraderos. De este momento, mientras Nita pasaba su tiempo con la gente más interesante del centro, yo tenía que quedarme con lo que eran ratones de biblioteca como yo. De repente se había abierto una distancia social entre Anita y yo, y a mí no me gustó en absoluto. Despertó en mí todas las antiguas sensaciones de rechazo que había luchado tanto por superar. Un día Anita me dijo que había empezado a fumar marihuana con sus nuevos amigos y me dio un ultimátum. No quiero seguir saliendo contigo a menos que fumes marihuana. Me dijo con una dureza irreconocible. Hoy sé que la marihuana me había robado a la Anita que yo conocía y quería, pero en aquel momento lo único que sentí fue sorpresa y una rabia hiriente contra mi amiga. Los días siguientes la evité a propósito, pues el hecho de que ella fumara marihuana me hacía sentirme traicionada y triste. Me dediqué a salir con mis amigos ratones de biblioteca, pero pronto comprobé que echaba de menos la compañía de Anita, más alegre y emocionante. Por entonces ella había entablado una rápida amistad con dos chicas que vivían cerca del instituto Oran Glynn. Una de ellas, Tammy, era alta, bronceada y guapa como Anita. La otra, Amy, un chicazo realista que vivía en un pequeño rancho, era la propietaria de un espectáculo ecuestre. Todas las tardes las tres se colocaban y se iban a montar a caballo. Yo por mi parte,
me quedaba con los caballos que aparecían en las páginas de los libros de Margaret Henry y Wesley Dennis. Anhelaba poder participar en las experiencias que Anita disfrutaba, sentir el contacto con la tierra que aporta el hecho de montar caballos de verdad y vivir la vida al límite. Un día, mientras volví a casa, me encontré con Anita y ella se puso a describirme entusiasmada las muchas fiestas cerveceras a las que acudía con sus nuevas amigas. Me explicó que se reunían todos en unos naranjales que había cerca del rancho de Amy, en la carretera de San Pascual. Luego, el hermano mayor de uno de los chicos hacía viajes barrileros para llevar la cerveza al naranjal en su furgoneta. Entonces todos bebían, escuchaban música a todo volumen y pasaban la velada riendo a carcajadas. Anita me preguntó mirándome por el rabillo del ojo: ¿quieres venir a la fiesta cervecera que tenemos este fin de semana? Los recuerdos de la amistad y los buenos momentos que había pasado con Anita constituían para mí una tentación dolorosa. En voz alta expresé mis dudas. Seguramente mis padres no querrían darme permiso para volver a casa tan tarde. Y teniendo en cuenta que nuestra religión prohíbe el alcohol, yo jamás había tenido en mis manos una bebida alcohólica, así que nunca lo había probado. No sabía cómo gestionar una situación tan explosiva. Anita disipó mis preocupaciones diciendo: no hay problema. La madre de Tammy es estupenda y nos deja pasar la noche en su casa. Dile simplemente a tus padres que vas a quedarte allí a dormir. Anita tenía razón. Mi madre no tuvo ningún inconveniente en dejarme que me quedara a dormir en casa de Tammy. Yo me justificé ante mí misma diciendo que no lo había mentido a mi madre, puesto que de verdad iba a pasar la noche con Tammy. Sencillamente, había omitido contarle los demás detalles inconvenientes, como: por cierto, mamá, vamos a ir a una fiesta cervecera en un naranjal cercano, pero no te preocupes por eso. Mi madre me llevó a casa de Tammy el sábado por la tarde. Lo primero que observé fue que en tocadiscos de la casa sonaba a todo volumen la música del grupo de rock duro Grand Funk Railroad, y que la madre de Tammy no parecía darse cuenta de ello. Se limitaba a preparar tranquilamente una olla de espaguetis en la cocina, mientras Tammy fumaba abiertamente un cigarrillo Virginia Slim, elegía los pendientes de aguja que se iba a poner para la fiesta y decía palabrotas delante de su madre. Yo me quedé estupefacta e impresionada por todo aquello. Las palabrotas, los pendientes de aguja, el rock and roll y el tabaco estaban totalmente prohibidos en mi casa. Jamás había oído hablar de ningún padre ni de ninguna madre que los permitiera. De hecho, ni siquiera me había parecido nada deseable hasta aquel momento en que Tammy hizo que pareciera tan chulos. Tammy me miró y me dijo: «Oh, no, esa camisa no es nada adecuada». Abrió su armario y me entregó una camisa de marca de cuadros rojos y blancos. Yo me la puse y me la metí por dentro de los vaqueros. Ahora tenía el mismo aspecto que Anita, Amy y Tammy mientras caminábamos juntas al medio kilómetro que nos separaba el lugar donde iba a celebrarse la fiesta. Todavía me esperaban más sorpresas. Al llegar vi a 3 chicos más molenos del colegio sentados en una roca muy grande que había en el naranjal y bebiendo cerveza tranquilamente. Jamás me había atrevido ni siquiera a saludarlos y ahora estaba chocando el vaso con ellos mientras nos reíamos juntos de nuestros profesores del colegio. Toda la velada fue para mí como estar inmersa en una fantasía, y antes de que me diera cuenta ya me había bebido varias cervezas. No me percaté de lo borracha que estaba hasta que intenté ponerme en pie y comprobé que mis piernas no colaboraban. El resto de la noche fue como una nieblina de risas y tonterías de Amy con los chicos molones del colegio a nuestro lado. A lo largo de los meses siguientes cogí el hábito de fumar. Tammy, Amy y Anita lo hacían abiertamente cuando estábamos en cafeterías, hamburguesas y centros comerciales. A mí, sin embargo, me aterraba que algún miembro de nuestra congregación pública pudiera verme, puesto que el tabaco estaba claramente fuera de los límites de lo permitido. Antes de encender un cigarrillo, solía mirar en todas las direcciones para asegurarme de que no veía ningún rostro conocido. Siempre que podía, asistía a fiestas cerveceras con Anita y montaba a caballo con Amy. Una tarde lluviosa nos sentamos las 4 juntas al abrigo del establo seco y con olor a cerrado. Amy sacó un porro de marihuana flojamente liado de su bolsillo trasero y lo encendió. Le di una escalada profunda y lo pasó. Cuando me llegó, lo cogí y lo miré. Las otras chicas eran conscientes de mi falta de experiencia con la marihuana y me enseñaron a dar una calada. Me dijeron que aspirara profundamente el humo y lo aguantara en los pulmones.
pero cuando lo intenté empecé a toser dolorosamente. Mis amigas no hacían más que decirme lo colocadas que se sentían, pero en aquella primera ocasión que probé la marihuana, yo no noté nada. El hecho de fumar hierba con Anititami y el resto de los muchachos significaba que estaba ya plenamente integrada en el grupo de los chicos molones del instituto. Mis amigos ratones de biblioteca empezaron a evitarme, mis notas bajaron y mi personalidad y mis intereses cambiaron de una forma muy marcada. Dejé de asistir a las caras clases de violín que mi madre me había pagado y empecé a tocar la guitarra. Cuando no estaba con mis amigos, me quedaba sola en mi habitación imitando los solos improvisados de guitarra que sonaban en mis discos de Led Zeppelin y Robin Trower. Tenía un buen oído musical y pronto fui capaz de tocar la mayoría de las canciones de Jimmy Page. Pedí a mis padres que me compraran una guitarra eléctrica Fender Telecaster. Mi padre accedió con la condición de que primero tenía que llevar a casa un boletín de notas con todos los sobresalientes. La guitarra era para mí un incentivo suficiente y puse todo mi pensamiento y todos mis esfuerzos en los estudios. Ese semestre conseguí en todos sobresalientes, a excepción de un notable, y mi padre me compró una guitarra Telecaster con mástil de arce y un amplificador Fender Twin Reverb. Me uní a una banda de rock and roll formada por varios miembros de la Iglesia Cristiana Emmanuel de los Renacidos en Cristo, y con ellos me dediqué a tocar en fiestas y bailes escolares. Aunque de repente tenía más amigos de lo que era capaz de atender, no disfrutaba mucho con ellos. Veía cómo los chicos del instituto, que unos meses atrás se habían burlado de mí por ser una maniática y un ratón de biblioteca, ahora querían ser mis mejores amigos. Aquella popularidad me resultaba falsa y nada sincera, por lo que seguí limitando mi vida social a las actividades que realizaba con Anita, Amy, Tammy y por supuesto mi nueva amiga la marihuana. Los miembros de la banda de rock debatieron enterarse de que fumaba marihuana, porque un día se me enfrentaron en plan tribunal improvisado. O empiezas a venir a nuestra iglesia o te quedas fuera de la banda, me dijeron. Yo no necesité pensármelo dos veces. Metí la Telecaster en su estuche y me fui sin decir ni una palabra. Seguí asistiendo a la escuela dominical de ciencia cristiana, pero las resacas producto de la fiesta de los sábados por la noche entorpecían claramente cualquier intento de pensar profundamente. A veces Anita y yo íbamos a la iglesia colocadas, lo que por alguna extraña razón nos parecía divertidísimo. Cuando llegó el momento de acudir al campamento de verano de ciencia cristiana, ubicado en Colorado, metí varios porros de marihuana en la mochila. En el campamento juvenil de Colorado mezclábamos actividades al aire libre como escalada, equitación y rafting por el río con seminarios de inspiración religiosa. Muchos miembros famosos de ciencia cristiana como Jean Stapleton, la actriz protagonista de la serie de televisión norteamericana, Hal in the Family, la actriz y bailarina Ginger Rogers y Alan Young, la otra protagonista de la serie de televisión estadounidense Mr. Ed, iban todos los años al campamento durante mi estancia veraniega a dar conferencias. Ese año, sin embargo, yo me aislé de los demás chicos y me escabullía sin ser vista en los densos bosques de Colorado para fumar hierba. Un día, volví a mi cabaña después de haber estado fumando en los bosques y me encontré con que alguien había revuelto todas mis pertenencias. Se me pusieron los pelos de punta, pues sabía lo que aquello significaba. Habían estado registrando mi equipaje en busca de drogas y habían encontrado todo lo que yo guardaba. Era consciente de que me había metido en un problema gordo y esperé el castigo inevitable con el estómago del revés. Después de todo, en ningún campamento juvenil se permite el consumo de drogas, pero la situación en este caso era aún peor. ¿Por qué? Al ser un campamento de ciencia cristiana, no se consentía que nadie consumiera ningún tipo de sustancia estupefacientes. El castigo fue rápido y la verdad es que se mostraron muy compasivos conmigo. Una orientadora del campamento me condujo con actitud severa a la oficina de administración en uno de los cochecitos de golf que utilizaba el personal. Allí tuve que esperar sentada en una habitación vacía mientras ella llamaba a mis padres desde la oficina de al lado y les indicaba que me pagaran un billete de avión que me permitiera regresar de inmediato a California. Cuando al bajar del avión observé los ojos enrojecidos y húmedos de mis padres, me sentí profundamente avergonzada. Mi padre estaba enfadado, pero no encontró palabras con las que expresarse. Mi madre se limitó a mirar al frente sin decir absolutamente nada en todo el camino hasta casa. Supongo que estaba rezando, pero con cada kilómetro que avanzábamos en silencio, yo me sentía cada vez más culpable.
A mis amigas, Anita y Amy, les pareció que el hecho de que me hubieran expulsado del campamento molaba un montón, y cuando les conté la historia se echaron a reír como unas histéricas. Cuanto más unida estaban mis amigas, más me alejaba de Dios y de mis padres. Estaba colgada de la marihuana y también de la aprobación y la compañía de mis colegas. Además del dinero, poco, eso sí, que ganaba como guitarrista, también obtenía otros ingresos de un pequeño negocio de pintura con aerógrafo que había montado. Me dedicaba a pintar camisetas con nubes y pájaros exóticos y las vendía en el instituto. Se hicieron tan populares que muy pronto empezaron a venderlas en la tienda del centro. A mí me encantaba la belleza que encerraba el acto de recrear escenas de la naturaleza para que pudieran llevarlas mis amigos y mis profesores, y era muy frecuente que pintara aquellos arcoíris con sus gaviotas sobre mis lienzos de algodón después de haberme fumado un porro de marihuana. Mientras tanto, la actividad de mi madre en la iglesia de Ciencia Cristiana había crecido aún más. Cada vez tenía más clientes que acudían a su consulta de sanación y fue nombrada segunda lectora, el equivalente del coadjutor de nuestra iglesia. También se ofreció voluntaria en la sala de lectura de escondido y todo el mundo la consideraba uno de los pilares de la iglesia. Yo también seguía participando en la vida eclesiástica, aunque era consciente de que mucha gente estaba al tanto del hecho de que me hubieran expulsado del campamento. Notaba como algunos miembros de la congregación adulta y también de la juvenil me rehuían y me juzgaban. Yo asumí la responsabilidad de mi condición de proscrita social y en lugar de culparlos por ello, sencillamente me limitaba a evitarlos yo también. En aquel momento no lo supe, pero lo cierto es que mi madre y varios miembros más de la iglesia se dedicaron a rezar fervientemente para que dejara de consumir marihuana y tabaco. Cuando me expulsaron del campamento, mi madre y yo mantuvimos una conversación íntima sobre el uso de drogas. Yo me había sentido suficientemente cómoda como para contarle lo que pasaba y sentía acerca de la marihuana, y le dije que no veía que fuera nada perjudicial. Ella no me amonestó y se limitó a escuchar. Mi madre se mostró muy inteligente al manejar la situación con oraciones en lugar de castigos. Un día me desperté sin sentir deseo alguno de fumar marihuana. Cuando mis amigos se pusieron a pasar un porro después de clase, observé que a mí no me apetecía en absoluto. Fue radical. El día anterior, las ganas de fumar hierba me consumían. Al día siguiente, algo había cambiado en mi interior y no tenía ninguna ganas de hacerlo. La oración me había sanado, y todo ello sin mi conocimiento ni mi consentimiento. En su libro Healing Words, el Dr. Larry Dossey describe diversos estudios científicos relacionados con la efectividad de la oración. Muchos de ellos demuestran que la oración posee un efecto sanador estadísticamente significativo, con independencia de que el paciente sepa que se está rezando por él o que no lo sepa. Varios revelan que aquellas plantas y microorganismos por los que se han rezado crecen más rápido que los que no han recibido oraciones. Todas estas investigaciones nos demuestran que la sanación espiritual es más que un efecto placebo provocado por las experiencias positivas del paciente. Mi propia curación, repentina y espectacular, de la dependencia de la marihuana, aunque yo no quisiera curarme, ni creyera que lo necesitara, ni supiera que había gente rezando por mí, me demostró la efectividad de las oraciones. Fue una lección muy poderosa que más tarde influiría mucho en mi carrera como psicoterapeuta en el tratamiento de las adicciones. El consumo de marihuana había nublado mis procesos de pensamiento y pasaron 3 días antes de que mi mente se aclarara por completo. El hecho de haber perdido todo el deseo de consumir marihuana, alcohol y tabaco de forma instantánea e indolora y de no echarlos de menos en absoluto me hacía sentirme feliz y asombrada. La curación se había producido de forma natural, como si hubiera salido de una habitación para entrar en otra. Ya con la mente libre de la influencia de las drogas, recuperé con entusiasmo mi compromiso con los estudios espirituales en la escuela dominical. Mi curación había hecho crecer más mi interés por las relaciones que existen entre la mente y el cuerpo, y absorbía con avidez cada palabra relacionada con la metafísica que leía u oía. Me embargaba una dicha que jamás había experimentado. Era como un subidón mucho mayor que cualquier otro que pudiera inducir las drogas.